informativo. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta actualización de las noticias en el informativo de NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez junto a Ruth del Santo. Ruth. Un gusto, Carlos, estar contigo y con todos nuestros televidentes cada tarde o mediodía sintonizando el canal de las Américas. Empezamos con los titulares de la jornada informativa de este jueves. Siguen los envíos de paquetes sospechosos en Estados Unidos. Hoy fueron interceptados 3 nuevos sobres remitidos a figuras públicas críticas de Donald Trump. El FBI sigue buscando al responsable. Estamos en Nueva York, Washington, Miami, donde se llevan a cabo las investigaciones. En Florida también hay alerta por los paquetes sospechosos. Ayer fueron evacuadas las 2 sedes de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, mientras hoy las autoridades de Hallandale investigan un tercer paquete sospechoso. La información en NTN 24. Estoy enviando a los militares para esta emergencia nacional. Serán detenidos. Y en medio de la polémica por los paquetes sospechosos, Donald Trump anuncia el despliegue de más efectivos para reforzar la zona de la frontera entre Estados Unidos y México tras el avance de la caravana de migrantes. La Casa Blanca no ha aclarado los pormenores de este anuncio. El gobierno de Estados Unidos condenó la agresión que sufrió la líder opositora María Corina Machado. La exdiputada venezolana fue atacada con piedras y palos por un grupo al parecer chavista en el sur del país. En minutos hablamos con la protagonista de la noticia. En Venezuela, decenas de trabajadores de la administración pública decidieron tomar las calles en contra de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Espere más información en minutos. Y en España, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se lograron incautar más de 6 toneladas de cocaína escondidas en fruta proveniente de Costa Rica. La tierra literalmente se tragó a estas 2 mujeres en Turquía. El andén por el que caminaban colapsó. Y vamos a tener más adelante en el informativo la historia de la suerte que corrieron las afectadas. En los deportes, la FIFA dio a conocer el escalafón de las elecciones del mes de octubre. Bélgica lidera la clasificación en la cual los campeones del mundo, Italia y Alemania, están por fuera del top 10. Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez y Ruth del Santo. Y Estados Unidos permanece en alerta. El FBI ha confirmado que ya son 10 los paquetes sospechosos encontrados en residencias, también en oficinas de varias figuras políticas reconocidas por criticar al presidente Donald Trump. Esta mañana se reportó el hallazgo de un artefacto explosivo en el restaurante del actor Robert De Niro, quien hace unos meses insultó al mandatario en un evento público. El alcalde de Nueva York ha dicho que los paquetes tienen características similares y las autoridades ya buscan al remitente de estos sobres que contienen explosivos rudimentarios. Cobertura de NTN 24, estamos en Nueva York, en Miami y en Washington, algunas de las ciudades donde se lleva a cabo las investigaciones. Vamos a comenzar en Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro, adelante. Ruth, Carlos, televidentes del canal de las Américas, es la 1:03 en la ciudad de Nueva York. En la madrugada de este jueves fue removido este nuevo paquete sospechoso encontrado en el punto de recepción de correo del edificio que alberga Tribeca Films y Tribeca Grill, ambos propiedad del actor Robert De Niro, quien se convierte en uno de los nuevos blancos de envío de esta saga de paquetes sospechosos que han sido detectados en el transcurso ya de esta semana. 10 en total, los que se han detectado en la ciudad de Nueva York, han sido llevados al condado de El Bronx para que allí, en el laboratorio antiexplosivos de la policía de la ciudad, sean analizados y pueda determinarse a la mayor brevedad posible cuál es su procedencia y ojalá encontrar quién es o quiénes están detrás del envío de estos paquetes. De momento se espera que las autoridades entreguen más precisiones. Sin embargo, fuentes de las fuerzas de seguridad consultadas por NTN 24 informan que más adelante en esta jornada se entregará una nueva rueda de prensa en donde se avance un poco más sobre los hallazgos que hayan dado las autoridades a propósito de este caso.
Incertidumbre. Ese es el sentimiento que reina en Estados Unidos. En diferentes puntos de la Unión Americana siguen apareciendo paquetes sospechosos, todos ligados a personalidades críticas con la administración de Donald Trump. Este jueves, este paquete volvió a poner en alerta a las autoridades. Su destino, este local situado en Nueva York, es el restaurante Tribeca Grill, de propiedad del reconocido actor Robert De Niro. Como las anteriores encomiendas, el sobre amarillo tenía como presunto remitente la congresista demócrata Debbie Wasserman, y varios kilómetros al sur, pero en la misma costa este, exactamente en Newcastle, Delaware, se detectaron 2 de estos sobres que tenían como destinatario a Joe Biden. Los paquetes, al igual que el que iba dirigido a De Niro, estaba marcado con 6 estampillas con la bandera de Estados Unidos y el mismo remitente. El fiscal general Jeff Sessions aseguró que el gobierno está detrás de los responsables. En toda la administración condenamos las acciones que condujeron a estas actividades en los términos más enérgicos posibles y estamos decididos a asegurarnos de que lleguemos al fondo del asunto y también que se haga justicia. Con los hallazgos de este jueves, son en total 10 los paquetes sospechosos que están bajo investigación del FBI. Estos envíos en su mayoría fueron encontrados en Nueva York, pero también se interceptaron otros en Washington, D.C., la Florida y Los Ángeles, siendo sus destinatarios reconocidas figuras del Partido Demócrata. Las autoridades de la ciudad de Nueva York han precisado que en el caso del paquete detectado en el sector de Tribeca, donde nos encontramos ahora, tuvo lugar luego de que un trabajador de este edificio notara dentro del correo que llega todas las mañanas a este lugar un paquete con naturaleza o características similares a las que él había notado en un reporte de noticias horas atrás, y es justamente por haberse informado a través de los medios de comunicación que alertó oportunamente a las autoridades que en minutos entraron en acción y removieron con seguridad ese paquete que ahora mismo es materia de investigación. En la mañana de este jueves también han trascendido nuevas declaraciones del propio jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, a propósito de los sucesos de las últimas horas. Así que el día de hoy, aproximadamente sobre las 6:30 de esta mañana, el escuadrón removió un dispositivo de una de las oficinas de los locales de Robert De Niro, sobre el cual quiero enfatizar sobre el agradecimiento a los equipos de seguridad que removieron esto de forma exitosa, sin ningún herido. Actuaron de forma rápida y segura para poder solucionar esta situación, así que muchas gracias a ellos, porque nada malo sucedió. Ese dispositivo es muy similar a los otros que se han encontrado. Esto es claramente un esfuerzo por aterrorizar a la gente de forma política, a la gente que ha tomado una elección, de atacarlas por sus creencias. Ese es el tipo de cosa que hemos visto antes en esta ciudad y lo rechazamos. La detección de estos nuevos paquetes sospechosos, 10 en total, generan ansiedad y enormes inquietudes. Por esa razón no pueden dejar de tenerse en cuenta 2 argumentos. Uno, las autoridades han considerado ya la posibilidad de que en las próximas horas pudieran detectarse nuevos paquetes sospechosos. Y número 2, lo más importante viene en la tarde de este jueves. Sobre las 3 o 3:30 hora local de la ciudad de Nueva York, se prevé que aquí en la ciudad el FBI y otras autoridades competentes entreguen una nueva rueda de prensa para entregar más precisiones a propósito de lo que hayan detectado por el momento. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Y la procedencia de varios de estos paquetes sospechosos indicaba la dirección de la congresista demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz. Un error en la dirección de uno de los sobres hizo que fuera devuelto a la oficina de la congresista. Esto causó la evacuación del lugar. Las autoridades detonaron de manera controlada el artefacto. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, buena tarde. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Sunrise, justo frente a una de las sedes de la congresista Debbie Wasserman Schultz. El paquete al cual hace usted referencia
era o había sido enviado a la oficina del exfiscal Eric Holder y tenía un error, como bien lo comentaban. Esto hizo que fuera regresado a esta oficina, que el día de ayer fue evacuada, y posteriormente pues las autoridades detonaron el paquete sospechoso. También hubo alerta en la oficina sede de la ciudad de Aventura, esto es en el condado Miami-Dade. Por su parte, la congresista Debbie Wasserman Schultz en un comunicado rechazó el envío de estos paquetes sospechosos a nivel nacional y envió un comunicado en el cual declaró dicho rechazo. Esta mañana mi oficina en Sunrise, Florida, fue evacuada debido a un paquete sospechoso. No seremos intimidados por este intento de actos de violencia. Este espantoso ataque en nuestra democracia debe ser vigorosamente procesado y estoy profundamente perturbado por la forma en que mi nombre se ha usado. Hoy mi equipo y yo nos abrazaremos los unos a los otros y a nuestros seres queridos. Y mañana volveré a trabajar en servicio del pueblo que me eligió. La congresista manifestó ayer que el día de hoy regresarían a las oficinas. Hemos estado aquí en la oficina de Sunrise, pero no hemos visto ninguno de los funcionarios ni tampoco a la congresista. Mientras tanto, les comento que en Hallandale Beach las autoridades también están investigando otro paquete sospechoso. En cuanto haya más información, por supuesto, les dejaremos saber aquí en el informativo. Es la información por ahora desde Hallandale. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Paola. Gracias por ese reporte desde Florida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado a los medios de comunicación de alentar la retórica del odio. También ha dicho de alimentar la ira pública con la publicación, según él, de noticias falsas. Incluso Donald Trump instó a la prensa a modificar su comportamiento e informar con responsabilidad y precisión. Desde Washington, Carolina Valladares con el reporte. Carolina, los líderes demócratas dicen que es el mandatario quien debe cambiar su retórica. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Según el presidente de los Estados Unidos, la culpa la tienen otros. En concreto, según él, la culpa es de los medios de comunicación y además los critica de tener una persistente retórica hostil contra él. Lo hizo, como es habitual, a través de su red social favorita, Twitter. En ella publicó en horas de la mañana un mensaje en la cual descargaba su furia contra lo que él llama fake media, de forma muy despectiva, por supuesto, y los culpó directamente de la división y también del enojo que padece ahora mismo la nación. Una gran parte de la ira que vemos hoy en día en nuestra sociedad es causada por la información deliberadamente falsa e inexacta de gran parte de medios de comunicación, a los que me refiero como noticias falsas. Se ha vuelto tan malos y odiosos que están más allá de toda descripción. Los medios de comunicación deben limpiar sus actos rápido. La Casa Blanca cambia de narrativa en tiempo récord, porque hace apenas 24 horas era detrás de aquí donde estamos, en la Casa Blanca, en su interior, donde el presidente Donald Trump pues pedía unidad en la nación. Ahora, sin embargo, parece esto un intento de desviar la atención de los problemas que afectan al presidente y buscar responsabilidades fuera de estas paredes. Hay que recordar que este país está en campaña electoral porque en apenas 10 días hay elecciones legislativas. El presidente siente que deberíamos rechazar los actos despreciables, que es exactamente lo que ha hecho en las últimas 24 horas. Malvado es una palabra que las personas han usado en su cadena de televisión contra el presidente y muchas personas que trabajan en esa administración. Cada día hay un tono negativo. 90% de los medios, al referirse al presidente, lo hacen de manera negativa, a pesar de la creación de empleos, a pesar del hecho de que nuestra economía está mejor que nunca, a pesar de que se había dicho que tratados, acuerdos que no se pensaba que se hicieran, se lograron hacer. A pesar de que el presidente está tratando de instaurar seguridad en nuestra frontera, de arriba a abajo, ustedes continúan enfocándose solo en lo negativo. Mientras la administración intenta buscar culpables fuera de la Casa Blanca, lo cierto es que los hechos ponen al mismo presidente de los Estados Unidos en el centro de la noticia. Y es que hay que recordar que de los 9 personas que han recibido estos paquetes explosivos, estos paquetes sospechosos, todos ellos o bien son figuras demócratas o críticos acérrimos contra Donald Trump. Esto eleva la preocupación aquí en Washington, porque hay preocupación por ese discurso a veces muy frecuentemente incendiario del presidente y también por
por la falta de el mea culpa del mandatario de los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en el Centro Internacional Noticias. Adelante. Carolina, gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Justamente aquí en NTN 24 vamos a revisar cuáles han sido los destinatarios de estos paquetes sospechosos que han revivido el fantasma del terrorismo en Estados Unidos. Vamos a hablar del día miércoles. En la ciudad de Nueva York fue detectado por las autoridades de seguridad un dispositivo con destino a la Casa Blanca, a la casa de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. El gobernador de Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, también fue uno de los objetivos demócratas que estuvo en esta lista de destinatarios de los envíos sospechosos. Durante la mañana del miércoles, un dispositivo llegó a su despacho ubicado en Manhattan. Un tercer paquete fue reportado en la oficina de correos del edificio Time Warner en la Gran Manzana. Ahí este lugar tuvo que ser evacuado por las autoridades tras el hallazgo de un paquete en la sala de correo de la cadena CNN. Estaba dirigido al exdirector de la CIA, a John Brennan. Y también en la ciudad de Nueva York se investiga un paquete sospechoso que fue enviado a la casa del magnate George Soros. El día lunes sucedió esto. En las últimas horas, la policía de Nueva York ha informado sobre un nuevo envío en un local que es propiedad del actor Robert De Niro, quien ha sido crítico del gobierno del presidente Trump. Y en la capital estadounidense, en Washington, D.C., también el servicio secreto interceptó un artefacto que tenía como destino la casa de la familia del expresidente Barack Obama. Esta mañana, en las oficinas del Servicio Postal del estado de Delaware, se detectó un nuevo paquete sospechoso que tenía como destinatario al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Rechazo internacional genera el ataque del que fue víctima la líder opositora venezolana María Corina Machado. Estados Unidos, a través de su sede diplomática en Caracas, rechazó lo ocurrido y aseguró que la violencia nunca es la solución. La exdiputada encabezaba el miércoles un acto político en el sur del país cuando fue abordada por sujetos que la atacaron a golpes y empujones y que usaron además objetos contundentes contra ella y el equipo que siempre la acompaña en sus actividades. Machado ha sido blanco de ataques de seguidores oficialistas en varias ocasiones. La líder opositora fue atacada cuando dirigía un acto político en la localidad de Upata, Estado Bolívar. En medio de la actividad fue alcanzada por desconocidos que lanzaron objetos contundentes y empujaron a su equipo de trabajo. Machado denunció el hecho violento en sus redes sociales y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro y a sus simpatizantes. Hace pocos minutos ocurrió un atentado por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus mafias en el estado Bolívar contra los ciudadanos y el equipo que caminábamos recorriendo hoy las calles de Upata. Acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar. María Corina envió un mensaje a sus detractores y manifestó que a pesar de las amenazas, seguirá trabajando por un cambio en Venezuela. Sépanlo bien, nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse. No vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Señaló además que grupos criminales controlan la región y tienen atemorizado vastas zonas de territorio en el sur del país, donde hay explotación de minas de oro. Este estado Bolívar ha estado permeado, controlado por las mafias del oro, del narcotráfico, del coltán, que están asesinando ciudadanos en las minas, porque la guerrilla ha ido invadiendo territorio venezolano aquí en todo el estado Bolívar. Tras la denuncia pública, el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, desestimó que el chavismo quiera agredir a la dirigente y culpabilizó a miembros de Acción Democrática. A nosotros no nos insulta ya casi. Entonces se la cobran y que la culpa se la echen al gobierno. Nosotros no vamos a pasar la entera de otro que se haya comido la guayaba. No, papá. Asuman su barranca. Eso es una pelea de carteles dentro de la oposición venezolana. María Corina, arréglate con los adecos que eso fueron. Hace 3 días, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, advirtió un presunto plan para atentar contra la vida de la dirigente. Hay un esbirro cubano, apodado Ulises, que en este momento está en la SEBIN, concretamente en La Tumba, que tiene la misión de atentar contra María Corina Machado
y simular que fue o que es un accidente. Esta no es la primera vez que María Corina Machado sufre agresiones en medio de su actividad política. En el pasado ha quedado en medio de manifestaciones en las que ha resultado con lesiones. En 2017, durante las protestas antigubernamentales y la jornada de represión en El Paraíso. En 2016, en el Hospital Central de San Cristóbal, donde fue recibida con golpes, bombas molotov y disparos. Y en 2014, en el aeropuerto de Puerto Ordaz, donde fue agredida por grupos oficialistas de la Gobernación de Bolívar, encabezados y promovidos por una diputada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. 1:00 con 20 minutos en Venezuela. La protagonista de la noticia aquí en NTN 24, en Puerto Ordaz, está María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, quien denunció haber sido atacada el día de ayer a golpes y empujones junto a su equipo. María Corina Machado, una buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, un placer saludarle, efectivamente desde el Estado Bolívar. Señora Machado, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer y quiénes la habrían atacado? Ayer lo que vimos es cómo actúa el Estado criminal en Venezuela. Aquí estamos, en el Estado Bolívar, que además es el corazón del Estado mafioso. Un Estado enorme, con grandes recursos naturales, que ha sido invadido y controlado por las redes criminales del mundo, incluyendo la guerrilla del ELN y los grupos no desmovilizados de la FARC, así como bandas que se dedican al contrabando de oro, coltán y otros minerales, que tienen sometidos a la población venezolana de esta zona al terror. Hay masacres todas las semanas y obviamente el régimen de Maduro es cómplice y se beneficia de todas estas actividades criminales. Ayer fuimos atacados de manera brutal. Hay 25 miembros de nuestra organización, del Partido 20 Venezuela, heridos, y desde luego se identificó entre los atacantes a personas que trabajan en la alcaldía del municipio directamente al oficialismo. Me habían advertido que no nos iban a permitir llegar hasta la ciudad de Upata. Llegamos, nos recibieron cientos de vecinos de manera valiente, de manera firme, organizada, y este ataque fue cuando ya estábamos llegando a la Plaza Bolívar de esta ciudad. María Corina, no es la primera vez que María Corina Machado es atacada por simpatizantes de la llamada Revolución Bolivariana. ¿Qué pasa cuando María Corina Machado denuncia estas situaciones? ¿Qué pasa con el Defensor del Pueblo? ¿Qué pasa con un servicio de seguridad, por ejemplo, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que ha denunciado a María Corina Machado, la sigue por donde se moviliza en actividades políticas? ¿Qué pasa con su seguridad? Bueno, en primer lugar, todos los que se llaman instituciones dedicadas a la investigación, a la protección, niegan los hechos, y en el caso del SEBIN, la policía política, efectivamente, desde el martes que salimos de madrugada de Caracas, más de 10 funcionarios nos han estado siguiendo por todo el oriente y sorpresivamente poco antes de llegar a esta ciudad de Upata se desaparecieron. Así operan ellos. Ellos niegan que Venezuela se esté literalmente muriendo de hambre, de enfermedades, como ocurre aquí en el Estado Bolívar, y niegan la existencia de la guerrilla encargada de todas estas actividades ilícitas. Todo lo niegan. Ahora, ya el país y el mundo están claros de lo que estamos enfrentando. Aquí no se trata de unas mafias que han, ocupado parte del territorio venezolano. Yo lo quiero decir con todas sus letras. La mafia es el Estado venezolano. El Estado es la mafia. Y ello implica que evidentemente no están dispuestos a ceder el poder por la vía electoral y mucho menos por farsas que llaman diálogo, que es lo que ahora el régimen quiere imponer para engañar a la comunidad internacional y para desmovilizar a los venezolanos, como llevan 4 años en esas farsas ideadas en La Habana, Cuba. Por eso nos quieren callar a nosotros, por eso me quieren callar a mí, porque saben que no vamos a hacer concesiones y no vamos a caer en trampas, porque estamos dispuestos a canalizar toda la fuerza de los venezolanos hasta lograr esa ruptura y la salida de las mafias del poder. Señora Machado, ¿qué responderle a Diosdado Cabello, que el día de hoy, pues como respuesta de parte del madurismo, decía que simplemente esto respondía a una agresión por un conflicto interno que tiene la oposición? Con todo respeto, Ruth, el señor Diosdado Cabello no merece una respuesta mía. Yo a ese señor simplemente no le respondo. Los venezolanos y el mundo sabemos quién es quién. Sabemos cuál es su proceder
y lo que persigue con este tipo de afirmaciones. Yo le hablo a los venezolanos y a los ciudadanos de bien y les digo, esta agresión, lejos de debilitarnos, lejos de inhibirnos, hace que arreciemos nuestra posición de organización de la sociedad, de hablar con la verdad, por dura que sea, de asumir el riesgo que enfrentamos, desde luego es enorme, pero los venezolanos y los latinoamericanos sabemos lo que se está jugando en Venezuela en esta hora. Es la disolución de Venezuela, la instauración de este Estado forajido, este Estado fallido, que es una amenaza real para la estabilidad y la seguridad del hemisferio. Aquí hay narcotráfico, aquí hay terrorismo, aquí están todas las mafias y las redes criminales instauradas en Venezuela y tenemos que sacarlas de una vez por todas para salvar a nuestro país y hacer que los millones de venezolanos que hoy cruzan, que han dejado su país, que han cruzado por la frontera y que lo siguen haciendo hoy, pues regresen a esa ardua y extraordinaria tarea que va a ser reconstruir una sociedad democrática, libre y productiva. María Corina, quería preguntarle también por cómo responden, qué dicen los habitantes del Estado Bolívar frente a esa denuncia de que el ELN, este grupo criminal armado colombiano, estaría apoderado de la producción de oro, de diamantes y por supuesto del coltán, una zona tan rica de Venezuela y donde también se está viviendo duramente la crisis por falta de servicios públicos, por falta de alimentos, de medicinas. ¿Qué dicen los habitantes del Estado Bolívar? No, la gente aquí está clarísima, pero este es el régimen de terror. Por eso yo tenía que venir para acá. Mucha gente me decía que cómo se me ocurría venir a esta zona, que era tan peligrosa. Y digo, precisamente por eso, para que los venezolanos sepan que somos su voz, que no están solos. Estuve en el estado Sucre primero, donde están las redes del narcotráfico. Y precisamente en esas zonas donde ni siquiera entra el ejército, ahí tenemos que estar presentes para que Venezuela sepa que no estamos solos y que vamos a avanzar, vamos a recuperar la soberanía, pero sobre todo vamos a recuperar la libertad, la democracia y la prosperidad y a reunificar a la familia venezolana. Vamos a agradecer a María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana. Ha estado hablando aquí en NTN 24, deseándole una buena tarde, María Corina. Vamos a continuar con más noticias sobre esto, justamente la condena internacional que ha llegado desde la Organización de Estados Americanos. El secretario general, Luis Almagro, ha exigido el cese de los ataques contra la oposición del régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores. Condenamos ataque contra María Corina y exigimos a la dictadura de Venezuela condiciones de seguridad y cese de ataques contra su persona y su equipo. OEA con Venezuela. Y el senador republicano Marco Rubio calificó como indignante la golpiza contra María Corina Machado. Exigió que actos como este no queden en la impunidad. Indignante ataque contra la líder opositora María Corina Machado, miembros de su equipo y los diputados Omar González y Juan Pablo García. Mi solidaridad con ellos. Estos actos no pueden quedar impunes. Tiempo de una pausa aquí en el informativo y enseguida el presidente Trump está anunciando el despliegue de más efectivos para frenar el avance de la caravana de inmigrantes que va rumbo a Estados Unidos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Donald Trump sube el tono de sus amenazas contra la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia los Estados Unidos. El mandatario anunció además el despliegue de más efectivos para reforzar la zona de frontera entre la Unión Americana y México. Funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono no respondieron de inmediato a esta solicitud sobre el despliegue militar. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Buenas tardes. Según medios estadounidenses, el secretario de Defensa James Mattis podría firmar este mismo jueves la autorización que permita enviar a las tropas a la frontera sur, con el propósito de cerrar militarmente la frontera e impedir el paso de casi 7.000 migrantes en la caravana. En los últimos días, antes de las elecciones legislativas el próximo 6 de noviembre, Trump ha intensificado sus críticas contra los migrantes para así avanzar su agenda y movilizar a su base a las urnas.
Está bien cuando Brandon Judd, del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, dice en Fox and Friends que las leyes inspiradas por los demócratas hacen muy difícil detener a la gente en la frontera. Eso tiene que cambiar, pero estoy enviando a los militares para esta emergencia nacional. Serán detenidos. Mientras tanto, inmigrantes en Washington aseguran que Trump está en su derecho de proteger a su país, pero defienden a los migrantes que, como ellos, huyen de Centroamérica por la falta de oportunidades laborales, la violencia y la corrupción. Y enfadados critican a los políticos de los países del Triángulo Norte. Como presidente de Estados Unidos se debe respetar. Desafortunadamente hay decisiones que van a ir en contra de los derechos humanos. Hay un estudio que se ha hecho en El Salvador que han robado cerca de 34.000 millones de dólares en total, que se han robado en todos los 30 años que han operado en El Salvador. En un país tan pequeño, con una población tan pequeña, pero con un alto índice de robo en cuanto a los políticos, verdaderamente le han quitado la oportunidad al pueblo. Me entristece enormemente lo que está pasando con la caravana de inmigrantes que están yendo hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida, y lo que hace este presidente es de usarlos como peones para tratar de sacar a la gente a votar en contra de los demócratas. El Pentágono podría ordenar hoy el envío de los 800 militares. Trump ya ordenó el pasado mes de abril el despliegue en la frontera de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas, como respuesta a las noticias sobre otra caravana de migrantes que en ese entonces inició su recorrido en el sur de México. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Una buena tarde para ti. Por supuesto, el duro trayecto de los migrantes hondureños hacia los Estados Unidos ha hecho que se presenten nuevas deserciones en la caravana migrante. Al menos 150 caminantes, entre ellos 50 niños, decidieron voluntariamente regresar a su país después de 12 días de ruta. La primera dama hondureña confirmó la llegada de los migrantes en un avión que dispuso el gobierno de México. Los hondureños recibirán atención en el Centro de Atención al Migrante Retornado, que les facilita alimentación, revisión médica y transporte a sus comunidades de origen, entre otros servicios. La caravana se acerca al estado de Oaxaca en su día 13 de caminata. Y entre tanto, el presidente Nicolás Maduro ha reaccionado a las afirmaciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en las que lo acusa de financiar la caravana migrante. El mandatario venezolano lo llamó loco por relacionarlo con este hecho. El hombre llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro. Si no fuera porque lo dice un extremista, un loco extremista como Mike Pence, y lo peligroso que eso significa para la seguridad, uno solo se reiría de eso. Lo primero que provoca es risa y lo segundo es preocupación. En Venezuela, trabajadores de la administración pública rompen el silencio y se toman las calles de la capital de Caracas. Aseguran que el régimen de Nicolás Maduro los ha condenado a la miseria y el hambre. Pese a las amenazas de despidos masivos, hoy justamente se apostaron frente al Ministerio de Trabajo para exigir un sueldo digno. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Esta hora nos encontramos en la Plaza Caracas. Importante resaltar, la mayoría de los trabajadores que se encuentran a esta hora acá son de la administración del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, de la administración pública. Ellos decidieron salir a protestar por sus derechos laborales. Aseguran que las políticas de la revolución ha sido acabar precisamente con estos derechos. Veamos. Ahora quieren hacer una distribución supuestamente de la riqueza. ¿De cuál riqueza? Si nos robaron el salario, nos robaron las prestaciones sociales. El trabajador antes decía, si salgo con mis prestaciones, puedo darle inicio para un carro, para un apartamento, pero es que ahora no se puede comprar ni un cartón de huevo. Hay una política orientada a recortar derechos de los trabajadores y de aumentar los precios como le da la gana. O sea, todo se confabula contra los trabajadores. El gobierno no respeta los salarios, los empresarios no respetan los salarios, aumentan los precios como les da la gana, entonces es la clase obrera la que está cargando la crisis. Los trabajadores aseguran que ya no ven a Nicolás Maduro como el presidente obrero, sino como un despiadado patrono. Bueno, yo veo al presidente Maduro como un despiadado patrono, porque si él dice ser el presidente obrerista, no debe ocasionar la situación que tenemos ahorita en este país. O sea, que se vulnera el derecho
constitucional, artículo 91 de la Constitución, donde el sueldo y salario de los trabajadores de este país no van acorde ni están referenciados a la canasta básica. El gobierno de Maduro, de ese patrono inclemente, de ese patrono que nos arrebató nuestra conquista, tiene a los trabajadores venezolanos en la calle y no los vamos a dejar hasta que nos restituyan nuestros derechos laborales, nuestros derechos conquistados. Para Pablo Zambrano, dirigente sindical, el sueldo decretado por el gobierno de Nicolás Maduro es un atentado a la ciudadanía. Porque atentar contra el salario, atentar contra la contratación colectiva, atentar contra la Constitución Nacional es atentar con la familia de los trabajadores venezolanos. Los trabajadores de la administración pública se están preparando para una gran movilización el próximo 7 y 8 de noviembre. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto, gracias Oliver en Caracas. Nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos vamos a hablar del nuevo golpe a las redes internacionales del narcotráfico. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Las autoridades en España han dado un nuevo golpe a las redes internacionales del narcotráfico. La policía y la Guardia Civil incautaron más de 6 toneladas de cocaína provenientes de Centroamérica. Marcelo Moncayo, nuestro periodista desde Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. En un operativo conjunto entre Policía y Guardia Civil se logró desarticular a una red internacional de narcotraficantes. Las autoridades incautaron más de 6 toneladas de cocaína proveniente de Costa Rica. Desde la ciudad española de Málaga, la Policía Nacional y la Guardia Civil informaron sobre uno de los operativos más importantes realizados este año en contra de las redes internacionales de narcotráfico. Gracias a las acciones conjuntas de estas dos instituciones, se logró intervenir más de 6 toneladas de cocaína en la ciudad de Málaga y se detuvo a 16 personas de nacionalidad holandesa. La droga venía de Costa Rica oculta en cajas que contenían plátanos. Desde el inicio de las indagaciones, las conductas observadas en los miembros de la organización revelaron acciones exclusivamente compatibles con las actividades de narcotráfico investigadas. Como consecuencia del análisis de la información recabada, se llegó a la conclusión de que el grupo investigado se encargaba tanto de distribuir e introducir en España grandes cantidades de clorhidrato de cocaína, como de facilitar a otros grupos la logística necesaria para introducir en puertos holandeses, portugueses y españoles contenedores cargados con este estupefaciente. Amigos televidentes, y ahora las investigaciones están tratando de determinar si estos narcotraficantes capturados aquí en España tienen lazos con otros delincuentes en América Latina y en Europa. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte desde España. Arabia Saudita vuelve a cambiar su versión. Ahora dice que el asesinato del periodista fue premeditado. Así lo afirma la Fiscalía General del Reino. Hasta ahora, Riyadh decía que la muerte de Jamal Khashoggi dentro del consulado saudí en Estambul había sido accidental, esto en medio de una pelea. Los acusados tenían la intención premeditada de matarlo, así lo aseguraron las autoridades saudíes luego de recibir la indagación de los investigadores turcos. Señalaron que hay 18 personas detenidas y fueron cesados de sus cargos 2 responsables de la seguridad del consulado árabe en Estambul, quienes también estarían implicados. El gobierno turco desestimó la opción de llevar el caso a tribunales internacionales. Ya estamos llevando a cabo una investigación. Estamos cooperando con cualquiera que quiera cooperar. Arabia Saudita hizo sugerencias sobre este asunto y no les dijimos que no. Pero por el momento no es correcto llevar el caso a la Corte Internacional. Por el momento no tenemos la intención de hacerlo. Pero si las instituciones internacionales o los tribunales toman la iniciativa y comienzan una investigación de este tipo, como Turquía, por supuesto compartiremos la información y las evidencias que tenemos, así como los resultados de nuestra investigación. El príncipe saudita, heredero al trono, recalcó que los responsables se enfrentarán a la justicia. En la actualidad, Arabia Saudita está tomando todas las medidas legales para impulsar la investigación y está coordinando con el gobierno turco para obtener resultados y llevar a todos los responsables ante la justicia.
Señaló además que no permitirá que este hecho afecte las relaciones con Turquía. Sé que algunas personas tienen la intención de aprovechar este doloroso incidente para separar a Arabia Saudita y Turquía, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a todos que este tipo de intento no tendrá éxito. A pesar de que existen vacíos y cambios en las versiones de las autoridades saudíes, se ha negado que el rey Salmán y su hijo, el príncipe Mohammed, tuvieran conocimiento de la agresión. Después de 3 semanas de la desaparición de Khashoggi, no hay informes sobre el paradero del cadáver del periodista y se desconoce quién dio la orden para acabar con la vida del crítico opositor de la corona saudita. Vamos ahora a ver un video en el que literalmente pareciera que a unas mujeres se las traga la tierra. Esto sucedió en Turquía, ahí estaban estas señoras paradas, una doctora y una enfermera, y resultaron levemente heridas luego de que la acera por la que estaban ellas transitando colapsara. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en el que se hundieron en el pavimento y quedaron cubiertas por una nube de polvo y escombros. Varias personas pues inmediatamente trataron de ayudar, se apresuraron a socorrerlas al ver lo ocurrido.